Bueno, buenos días a todos. Os voy a presentar al doctor Jesús María Fernández, jefe de servicio del Hospital Universitario Central de Asturias, profesor titular de la Universidad de Oviedo. Bueno, sabemos todos que el tratamiento inicial de los tumores no musculoinvasivos de vejiga, la calidad de la resección va a condicionar en un futuro próximo y a medio plazo la tasa de recidivas y de progresión en este tipo de tumores. Entonces, el doctor Jesús María Fernández nos va a hablar sobre las estrategias para intentar mejorar en lo posible los resultados de la RTU inicial en los tumores de vejiga. No sé si... No vemos. Bueno, para empezar, muy agradecido. Sí. Muchas gracias por la invitación al comité organizador y especialmente a Juan Pablo Sanjaca. Para nosotros, para el servicio, es algo especial. Para un donostiarra que vive fuera también. Muchas gracias, Cristina, por la presentación. Vamos a ver un poco las estrategias para mejorar los resultados de la cirugía endoscópica, que ya os digo que ya la sabemos más o menos y que no tenemos grandes cambios. Vamos a ver un poco del futuro, quizá, que está basado sobre todo en la óptica, en lo que puede mejorarse en la visión, porque la propia resección no tenemos grandes cosas. Bueno, tenemos cámaras de alta definición, mejor iluminación. Sabemos por las guías ya y desde el informe de Brausi, bueno, que es un procedimiento estandarizado. A pesar de todo, pues tenemos un tumor residual en porcentajes que llegan al 40% en algunos casos en la segunda RTU, sobre todo en tumores pequeños, en tumores múltiples. La estadificación, la RTU es básica para la estadificación, sabemos que el escáner no nos sirve más que en tumores muy avanzados y que la profundidad de la resección es esencial para saber cuál es el estadio del tumor. Cuidado con los bordes, porque ahí podemos tener tumores significativos que tenemos que asociar a la RTU, una resección de los bordes un poquito más amplia, y el diagnóstico de carcinoma in situ, que sigue siendo un problema porque detectamos de un 60 a un 70%, para lo cual tenemos que realizar biopsias múltiples. Todo esto yo creo que lo conocemos bastante y que, a pesar de que lo conocemos, seguimos teniendo estos problemas. Es un procedimiento estandarizado, ya lo hemos dicho anteriormente, y últimamente se está hablando un poco de otro tipo de resección, que es la resección en bloque, que lo que pretende es bueno, pues resecar el tumor como todo globalmente, ¿no? Hablaremos un poquito de esto, pero sobre todo hablaremos de los procedimientos de mejora óptica que van más que a la estadificación, pues a la detección de tumores residuales del carcinoma in situ. Y ya sabemos que hablamos fundamentalmente del estudio fotodinámico y de la banda estrecha y de otros nuevos que están apareciendo, que están en fase preclínica todavía, que son técnicas de biopsia óptica en la que casi se puede ver el propio tejido con nuestros endoscopios. Llamaré la atención un poco más de la endomicroscopía focal con láser, que ha sido recientemente validada en European Urology Focus, y de otros sistemas que están un poquito más alejados todavía. ¿Qué es lo que pretende la resección en bloque? Que ya os digo que es una novedad que está apareciendo, una novedad relativa, porque bueno, pues, con tumores pequeños lo hacemos habitualmente, ¿no? Lo que se intenta es evitar la violación oncológica, supone que nosotros en la resección fragmentemos el tumor con la diseminación celular que se produce, y que la resección en bloque lo que favorece es que haya una mejor calidad de la muestra, de la orientación y los márgenes sean más adecuados, que no haya siembra tumoral, pero los estudios que hay actualmente demuestran, todavía son series pequeñas, con heterogeneidad de energías, de equipamiento. Estas son las series que he ido recogiendo, que están en una revisión sistemática
publicada recientemente, ya veis que tenemos pues, series muy pequeñas, algunas con más pacientes, que están basadas fundamentalmente en láser. Los nuevos láseres que están apareciendo, la semana pasada vimos al doctor Breda resecar este que hemos visto, este tipo de tumores, con un láser nuevo de Tulio, que es un láser no pulsátil, que tiene una capacidad de coagulación y corte excelente. En general, en esta revisión sistemática de este mismo año, estas resecciones en bloque estarían indicadas fundamentalmente para tumores menores de 5 centímetros, asociando mejoras ópticas, porque los bordes podemos dejarnos tumor y se aconseja emplear sistemas fotodinámicos o de banda estrecha para visualizar los bordes. Tenemos un problema de la extracción de la pieza que no está resuelto por el resector de 26 Charrier. Es difícil que podamos extraer sin fragmentar un tumor mayor de 2 centímetros, con lo cual pues, se está volviendo a la fragmentación de piezas mayores, a la morcelación, etcétera, etcétera, y perdemos un poco el objetivo de esta resección, que es extraer la pieza en bloque. Tenemos una ventaja de estadificación cuando los tumores son pequeños y se pueden extraer muy importante, del 99%. El tumor se puede orientar bien, sabemos dónde está la base, sabemos dónde está la superficie. Los márgenes, si se emplean estas técnicas de mejora de visualización, pues no suelen estar afectados. Y en la segunda resección encontramos en estas revisiones sistemáticas menos de un 1% de tumor residual. Es decir, es una buena forma de resección en tumores pequeños realmente. La tasa, sin embargo, a los 2 años de recidivas es parecida a la de la resección convencional. Con lo cual, es algo que todavía está en veremos y que quizá sea más adecuado para tumores pequeños. Son interesantes las técnicas ópticas de mejora de la resección transuretral. Conocemos, en fase clínica están el diagnóstico fotodinámico y en la banda estrecha, NBI, que ya están utilizándose clínicamente, pero tenemos algunas en fase preclínica. De ellas, pues destaca la endomicroscopía confocal, con láser, la tomografía de coherencia óptica, la espectroscopia de Raman, que vemos allí, y algunas otras. En cuanto al estudio, al diagnóstico fotodinámico, que lo conocemos todos, se emplea una luz ultravioleta. Previamente ha habido que instilar en la vejiga fotosensibilizadores, que son sustancias que producen un aumento de la síntesis de derivados del grupo hemo, que son fluorescentes, con luz ultravioleta. El primero empleado fue el 5-aminolebulínico, que produce un acúmulo cuando se introduce en la vejiga, diferencial mayor en las células tumorales de la protoporfirina 9, que es fluorescente y que, por lo tanto, se ve de forma diferencial en las células tumorales que en el resto del epitelio. La aparición de ácido amilolebulínico pues, ha extendido el empleo de esta técnica, porque aumenta la producción de protoporfirina, que es más denso y se ve mejor en las células tumorales que en el resto del epitelio, es más estable y necesita menor tiempo de distilación previa, aproximadamente 1 hora de distilar esta sustancia, cuando con el 5-ALA pues son varias horas. Las dificultades que tenemos con el estudio fotodinámico es que necesita la distilación previa, con lo cual hay que hacer un sondaje justamente 1 hora antes de la resección. Necesita un aparataje específico que es relativamente caro para la luz ultravioleta, que durante la resección se va perdiendo la fluorescencia, con lo cual hay que hacer un mapeo inicial de las lesiones, y que hay falsos positivos que llegan al 15 o incluso mayor porcentaje, por un efecto estroboscópico en algunas zonas, en los pliegues, en los vasos, en el trígono, etcétera, y sobre todo por procesos inflamatorios e instilaciones previas, recomendándose que se retrase el empleo de Exvix a los 3 meses del tratamiento con BCG, con lo cual esto ya veremos que es una limitación importante del procedimiento. Es el único aprobado por la Asociación Americana y Europea de Urología para el diagnóstico del tumor de vejiga no musculoinvasor. Ha habido múltiples publicaciones
que no las vamos a relatar aquí, sobre el aumento de detección de los tumores, sobre todo los tumores pequeños, y del carcinoma in situ, del 20 al 25% sobre la luz blanca. También hay informes en los cuales se dice que disminuye la tasa de recidivas respecto a la luz blanca, pero sobre todo cuando en las series se incluyen muchos tumores multifocales. En las guías, la indicación ahora es descartar el carcinoma in situ, fundamentalmente en los tumores en los que exista sospecha, en los que está indicada también realizar biopsias múltiples de la vejiga, sobre todo cuando hay citologías positivas, sabemos, y cuando estamos en el seguimiento de un tumor de alto riesgo, con un aspecto de tumor de alto riesgo, cuando hemos hecho una cistoscopia previa, entonces realizar por la posible asociación de un carcinoma in situ también biopsias múltiples del resto de la vejiga, a los cuales nos puede ayudar el estudio fotodinámico. Son las indicaciones actuales. Sin embargo, los resultados siguen siendo controvertidos, sobre todo los mejores resultados se han obtenido en todas estas publicaciones y la mayor diferencia respecto a la luz blanca cuando se incluyen en las series muchos tumores múltiples, o sea, cuando en los tumores que se han incluido en las series ha habido muchos tumores múltiples. Cuando no hay tumores múltiples, la tasa de progresión, pero las series son pequeñas. Una de ellas, de las más recientes, es la de Gakis. Y hay que tener en cuenta los costes. En un estudio también de cálculo de costes, se dice que resulta coste efectivo cuando nosotros encontremos una diferencia mayor del 20% respecto a la luz blanca. Si no la encontramos, probablemente no resulta coste efectivo. Nosotros lo hemos tenido en el hospital y ahora no lo tenemos por un problema precisamente de costes. Y que hay cierta dificultad para el seguimiento. Si nosotros queremos que sea un control de los tumores de alto riesgo y ponemos BCG y no podemos hacer durante 3 meses una cistoscopia fiable por aumento de falsos positivos, pues esta es una limitación importante, aparte de que se requiere un cistoscopio rígido por el aparataje que puede resultar costoso y una estilación previa. Es decir, estos son limitaciones que han hecho que probablemente su uso no sea extenso. Otra posibilidad de mejor visualización de los tumores es la imagen de banda estrecha, que emplea simplemente una serie de filtros que se aplican a la fuente de luz para disminuir el espectro y hacer una diferenciación entre las longitudes de onda que penetran más en el tejido y las que penetran menos, de tal manera que finalmente lo que podemos ver es una trama vascular tumoral y peritumoral en los bordes, profunda, más oscura. Se ven imágenes muy oscuras que corresponden a la vascularización del tumor. Inicialmente fue desarrollado por Olympus y es fácil de emplear. No se necesita más que este filtro, que lo ponen en las fuentes de luz de Olympus, cuando es la de Olympus, y se puede utilizar tanto durante la resección como con el cistoscopio flexible, es decir, que esto sí que permite seguimiento ambulatorio. En un metaanálisis de 2016 pues, se encontraron grandes diferencias respecto a la luz blanca en cuanto a sensibilidad, en cuanto a detección del CIS e incluso en una disminución del porcentaje de recidivas, aunque los datos de las series realmente no son demasiado válidos, probablemente. Este es el metaanálisis en el cual se ve una disminución de la recidiva a los 3, del riesgo de recidiva a los 3 meses, al año y a los 3 años. Hay que tener en cuenta que también aquí hay falsos positivos, hasta un 30% en algunas series, por la inflamación que se produce también con las instilaciones y por la subjetividad que a veces produce esta técnica, que realmente, pues a veces la visión de las imágenes no es muy clara. Estos datos iniciales han sido atemperados por un estudio del CROES, en el cual se dice que la tasa de recidiva realmente a los 12 meses no difiere del empleo de luz blanca, que sí que disminuye la tasa de recidivas quizá en tumores de bajo riesgo, que en los TAG1 menores de 3 centímetros, lo cual pues tiene una importancia relativa.
Storz desarrolló también un sistema que se llama SPICE y que ahora ha cambiado de nombre, se llama el Image 1 2014, con algoritmos de iluminación en contraste más amplios que la banda estrecha, en lo cual podemos determinar bien los bordes, puede cambiar el brillo, el contraste y bueno, pues hay estudios en marcha para ver realmente lo mismo que se ha hecho con la banda estrecha y con el estudio fotodinámico con SBICS, cuál es la utilidad respecto a la luz blanca. En una fase más preclínica, pero que yo creo que está teniendo una importancia significativa, tenemos los estudios que pretenden, además de darnos una imagen óptica, darnos una imagen histológica. Entre ellos, para mí, creo que tiene mayor importancia, que está penetrando de forma importante la endomicroscopía confocal. Es una especie de biopsia dinámica con endoscopios de alta resolución, que emplea un láser sobre zonas expuestas. Previamente ha habido que inyectar también sustancias fluorescentes en la vejiga. Tiene una alta resolución y una profundidad que es similar a lo que tendríamos en el microscopio óptico, de tal manera que se puede integrar la imagen endoscópica con estas imágenes que vemos aquí, de las cuales se están desarrollando ya perfiles para ver cuál es pues, un epitelio normal, un epitelio de bajo grado, un tumor de bajo grado, un tumor de alto grado y un carcinoma in situ. Recientemente ha sido aprobado para uso clínico en algunos países. Se han desarrollado sondas que entran perfectamente por cistoscopios de bajo calibre. Puede ser útil para las lesiones del tracto urinario superior, aunque ya os digo que hay que hacer una instilación previa de una sustancia fluorescente. Y hay varios estudios prospectivos en marcha. Las desventajas es que es una técnica todavía compleja, que lo que estudiamos son zonas focales pequeñitas y que hay que ir pasando el cistoscopia por todas estas zonas y que todavía hay cierta variabilidad de interpretación, aunque se están desarrollando de forma rápida, ya os digo, atlas de imágenes específicas. Ha sido validado, todavía este artículo no está en prensa, por un grupo holandés en European Urology Focus. La casa que lo está comercializando se llama Cellvicio y tenemos imágenes que para mí son bastante sorprendentes, como estas, en las que podemos ver propiamente las células al pasar el endoscopio por el tumor. Las papilas con la distribución de las células y según los patrones que se están viendo que corresponden a uno u otro, pues podremos diagnosticar probablemente hasta un carcinoma in situ o un tumor de alto grado directamente. Esto está en esa publicación, este vídeo está integrado en esa publicación, aunque Cellvicio tiene sus propios vídeos, pero que también se está utilizando en aparato digestivo y en sistema respiratorio, en esa publicación del grupo holandés. La tomografía de coherencia óptica es otra técnica también que pretende algo parecido, que es diagnosticar la profundidad del tumor. Es similar a una ecografía modo B, con sondas que se introducen por el cistoscopio de muy alta frecuencia. Bueno, tiene una alta resolución, también tiene una buena capacidad de penetración y lo que permite es, ya os digo, ver bueno, pues, diferentes... La superficie, que es como una ecografía, y ver la penetración del tumor en la capa mucosa e incluso más allá. Tiene una capacidad de diferenciación del tumor musculoinvasor del 95% en estudios pequeños que ya están publicados. Bueno, se va pasando el transductor endoscópico y vamos viendo, ya veis ahí cómo se diferencian las capas del urotelio y este es un urotelio normal, ahí no hay ningún tumor y bueno, podemos ir diferenciando y hay patrones también que se han definido de tomografía de coherencia óptica. Hay un metaanálisis que ha confirmado los buenos datos de sensibilidad y especificidad para determinar la profundidad. Requiere también instilación de fluorescencia. Hay falsos positivos, igual que las otras técnicas, y es una metodología todavía bastante compleja para la rutina diaria.
con lo cual está un paso por detrás de la espectroscopia confocal que hemos dicho antes. Esta todavía está más atrás, es una espectroscopia de Raman que emplea un efecto de óptico de dispersión inelástica con una luz infrarroja que nos da una especie de huella dactilar específica del tejido. Son diagnósticos de física, son técnicas de física y de óptica que nos permiten diferenciar, como veis aquí, aunque se ve mal, pues las características de un tejido normal y de un tejido tumoral. La sensibilidad es relativamente alta, está todavía en fase preclínica. Se estudian también áreas pequeñas, se fija el endoscopio en áreas pequeñas todavía y, bueno, pues es algo que todavía está en una fase preclínica muy básica. Otras técnicas que tampoco están en una fase preclínica, pues es la autofluorescencia ultravioleta. Sabemos que las neoplasias, bueno, todo el tejido tiene sustancias que tienen autofluorescencia, ¿no? Y que las neoplasias tienen tienen menos focos de fluorescencia. Hay fluoróforos endógenos como el NADH y el triptófano que intentan aprovechar, para lo que se intenta aprovechar esta técnica. Se utiliza un láser ultravioleta de mucha intensidad y se intenta diferenciar las células, las zonas tumorales de las células no tumorales. Las células tumorales tienen menos fluorescencia y el resto... Y el resto, ya veis, bueno, pues se ve la fluorescencia del vídeo normal y, sin embargo, en la zona tumoral se ve menos fluorescente. Incluso se pueden desarrollar gráficas en las cuales, fijándose en la zona de estudio, pues podemos diferenciar entre el tumor y la zona normal. Son estudios todavía en una fase inicial, también hechos por Kriegmeier, el que desarrolló el 5-ALA, y que además hay dudas sobre la toxicidad de estos láseres de luz ultravioleta de alta intensidad. Bueno, se están combinando las técnicas ópticas, de hecho todas las que hemos visto necesitan fluorescencia, las dos que he destacado, la endoscopia confocal y la tomografía de coherencia óptica, quizá mejore la especificidad. El problema es que hay que ir seleccionando las zonas de estudio poco a poco y no hay mejora todavía de que mejore el diagnóstico ni en la anatomía patológica. Dos apuntes sobre otros aspectos en los que se está trabajando en la endoscopia, que es la visualización 3D de la vejiga con videocistoscopios de alta definición y un procesado 3D complejo que permite, pues, poder ver la vejiga en 3 dimensiones, rotarla, girarla y que, bueno, dicen los autores que quizá para archivar imágenes, para planificar posteriormente mejor la cirugía endoscópica o para vigilar tumores de bajo riesgo, para ver los cambios que está habiendo si no hacemos una resección, puede ser útil. No todo se puede reconstruir, en los pocos estudios que hay, pues solo se reconstruye el 67% de los casos, porque es una técnica compleja de desarrollo informático. Hay zonas de peor resolución, como es la cara anterior, y bueno, pues ya veis que los estudios son con 12 pacientes, etcétera. Es algo todavía que está en fase muy inicial. Y para finalizar, pues bueno, la vejiga es un órgano que realmente es muy accesible a la superficie. Entonces, ¿por qué no emplear sustancias que caractericen los procesos biológicos tumorales, como anticuerpos, péptidos, etcétera? Incluso que pueden servir para tratamientos antidiana. Esto ya fue hace años bueno, publicado en algunas series, pero realmente no se ha llevado a cabo. Ahora sí que parece que el empleo de algunos anticuerpos y de otras sustancias con técnicas de fluorescencia pueden mejorar el diagnóstico de algunos tumores. Todavía también en una fase muy inicial, el empleo de anticuerpos contra CD47, que es un antígeno de superficie de fagocitosis, positivo en la mayor parte del cáncer de vejiga, pero que no está en el urotelio normal. Empleando estos anticuerpos con fluorescencia, probablemente podamos tener bueno, pues visualización de zonas tumorales, principalmente carcinoma in situ, como veis ahí, esta es la imagen histológica,
Esta es la imagen endoscópica y esta es la imagen que podríamos ver utilizando en un tumor papilar o en un carcinoma in situ estos anticuerpos, o con pequeños péptidos que atraviesan la membrana celular en un ambiente ácido, que es el ambiente típico de las células tumorales. También con sistemas de imagen fluorescente, empleando estos pequeños péptidos, podríamos quizá visualizar mejor zonas de carcinoma in situ o zonas de tumores que nos pasen desapercibidos. Desde luego está en una fase muy inicial y se ha hecho estudios en piezas de cistectomía fundamentalmente. En definitiva, ¿cómo mejoramos los resultados de la RTU inicial? Bueno, pues haciendo un procesado estandarizado con una muestra de la base adecuada. La resección en bloque no sé el papel que puede tener. La visualización mejorada con el estudio fotodinámico o la banda estrecha está recomendado en las guías con una recomendación débil, no así la biopsia múltiple, que tiene una recomendación fuerte, pero el apoyo de estas técnicas tiene una recomendación débil. Las técnicas de biopsia óptica, fundamentalmente, estar atentos a la endomicroscopía confocal con láser, porque ya hay algunos datos validados, y del resto de pruebas, pues estamos en fases iniciales. Y nada más, que ricasco. Bueno, gracias. ¿Hay alguien que quiera preguntar? Gracias, Jesús Mari. Muy docente, como siempre. La semana pasada presentó, te pregunto si conoces un poco más de resultados, aparte de los que presentó Breda en el curso de la Fundación la semana pasada, del cervicio en tracto urinario superior, que es realmente donde yo creo que todas estas técnicas pueden cambiar práctica clínica, porque en vejiga realmente estamos muy habituados a que van saliendo cosas, pero no cambia nada, aunque sea un poco generalista esta afirmación. Pero los datos de, una vez superada la curva de aprendizaje, de interpretar las imágenes del cervicio en tracto urinario superior, de concordancia con los datos del patólogo, que presentó en alto grado y bajo grado, que creo era un 85% de concordancia con Algaba, sí, pueden, si se ratifican en otras series, cambiar guía clínica de parar el intento de fotovaporización e ir a una cirugía radical. ¿Conoces otras series que hayan ratificado esos resultados que presentó Breda? No las conozco. ¿O algún estudio? Me ha sorprendido, he encontrado de casualidad la validación en vejiga, esta del grupo holandés, pero no tengo ningún dato en tracto urinario superior. Los datos el problema parece que es bastante sencillo de hacer, sí, pasándolo por la superficie, y que parece que la morfología de las células se ve bastante... En los casos extremos que él presentó de bajo grado, sí, supongo que luego hay un intervalo gris, claro, pero se veía bastante bien. Se ve patrón según las imágenes que te da Cervicio, que son en trato digestivo, y las imágenes que da esta validación la holandesa, en vejiga, el tracto urinario superior, yo no tengo más datos que los que nos dijo Breda la semana pasada, pues puede que cambie un poco el aspecto, sobre todo para la determinación de carcinoma in situ, de tumores de alto grado, que los podemos ver seguramente ya, por lo menos en vejiga. En esta validación son 73 casos, tampoco son muchos, pero sí que se diferencia muy bien en vejiga, en esta que he presentado. Yo lo que pasa es que soy un poco más escéptico en cuanto a vejiga, porque la necesidad de instilar la fluoresteína no es tan clara como sobre el tumor en tracto urinario superior, y luego además tendrías que ir rastreando toda la vejiga. Son para focos dudosos, claro, no para un tumor que tú ves grande, son para zonas dudosas. Eso es lo que hay que determinar. Pero la verdad es que, para mí es algo sorprendente. Sí, pero no tengo más datos del tracto urinario superior. ¿Alguna pregunta más? No. Bueno, has comentado, nosotros también utilizamos hace unos años Lesbis, ¿no?
Y has comentado que en vuestro hospital, bueno, habéis dejado de utilizar por coste-beneficio, pues tampoco. Sí. Y es que realmente donde más indicado estaría sería, bueno, primera resección, porque con las limitaciones de que en casos de tratamiento con BCG hay que esperar un tiempo determinado y tras una segunda resección también, que serían los casos en los que más podría ayudar, ¿no? Entonces, realmente, pues, sí, no sé lo que opina la gente, pero... Es una limitación importante para el seguimiento, que es para el primer tumor, en caso de que tú sospeches que pueda haber carcinoma in situ asociado, pero para el seguimiento, claro, es que es difícil. Con NBI también es algo parecido, porque también tiene falsos positivos. Yeah. Y, bueno, pues, aunque es más fácil de utilizar, porque con el estudio fotodinámico, con SBIS, hay que utilizar un sistema rígido siempre, por lo tanto, para el seguimiento y aparte la instilación previa, ambulatorio no sirve, el NBI sí que puede servirte, pero sí que tiene cierta subjetividad. Entonces, bueno, pues carcinoma in situ se ve muy oscuro, muy negro, se ve muy claramente, pero también tiene falsos positivos y le pasa lo mismo que al estudio fotodinámico. Entonces, la limitación durante el seguimiento pues es importante. Y cuando se han hecho estudios frente a series con biopsias múltiples, no ha habido tanta diferencia. Las diferencias son cuando tú pones en el cajón muchos tumores pequeños, múltiples, y entonces sí que las diferencias son del 20%. Y se ha calculado que si no es por encima del 20% la diferencia en tu hospital, no es coste eficaz. Vale. Bueno, pues pasamos al siguiente.